Algunos momentos han sido tan tensos e incómodos que los actores han tenido que defenderse y poner en su lugar a los entrevistadores más irrespetuosos e impertinentes en programas en vivo. Como cuando Matthew McConaughey fue invitado al programa The View para promocionar su nuevo libro. Durante la entrevista se abordaron temas personales e incluso políticos, y en un momento el actor comenzó a hablar sobre su amigo, el tenista Novak Djokovic. Sin embargo, fue abruptamente interrumpido por Joy Behar, quien desvió la conversación de forma brusca y lanzó duras acusaciones, tildando al deportista de antivacunas. La situación dejó a McConaughey visiblemente sorprendido ante el ataque directo hacia su amigo. Pero eso no es todo. Las cosas empeoraron cuando Joy Behar lo cuestionó de forma muy dura sobre si creía que podría ser elegido en Texas siendo antiarmas, y Matthew, completamente molesto, tuvo que responderle y ponerle en su lugar. So I will always measure what category I can be most useful. Let me go through Do you this think you part of could my get time. elected in Texas being anti-gun? Do I think I could get elected in Texas being anti-gun? One thing about if me in politics is to give you a direct statement right there is Yeah. be playing a game that I'm not interested in playing. Okay, To don't give you a do direct it. statement Don't right do there. it. El momento se tornó tenso y muchos espectadores lo notaron. Esto dejó consecuencias, ya que algunos comentaristas señalaron que la forma en que Joy interrumpió y desvió la conversación pudo haber influido negativamente en la percepción pública de McConaughey, justo en un momento clave para sus aspiraciones políticas. Desde entonces el enojo y la incomodidad del actor era evidente. Sin embargo, no llegó al nivel de enojo que mostró Will Smith cuando un reportero cruzó los límites al intentar besarlo e invadir su espacio personal. El incidente ocurrió en 2012, durante la alfombra roja del estreno de Men in Black 3 en Moscú. Will Smith, protagonista de la película, fue abordado por el periodista ucraniano Vitaly Sedyuk, conocido por sus bromas pesadas y comportamiento polémico e inapropiado con celebridades. El evento estaba lleno de prensa internacional y era parte clave de la promoción global de la cinta. Sin embargo, lo que debía ser una celebración se volvió viral e incómoda en cuestión de segundos. Smith caminaba tranquilamente, saludando a fans y reporteros, cuando Sedyuk se le acercó. Tras un aparente abrazo amistoso, el periodista intentó besarlo en los labios. El actor, visiblemente sorprendido, lo empujó y su rostro reflejaba claramente lo incómodo y lo desconcertado que estaba. Más tarde, explicó que su reacción fue una respuesta automática ante la invasión de su espacio personal y añadió que Sedyuk tuvo suerte de que no respondiera de forma más agresiva. El incidente fue ampliamente cubierto por los medios, generando debates sobre los límites del humor y el respeto hacia las figuras públicas en eventos de este tipo. Aunque el siguiente actor tuvo que poner límites y exigir respeto ante los comentarios lamentables y desagradables sobre su apariencia. Durante años, Jonah Hill ha sido víctima de comentarios públicos e inapropiados sobre su peso tanto por parte de la prensa como por parte de presentadores en entrevistas. Aunque el actor ha tenido muchas transformaciones físicas por sus papeles en cine, muchos medios no paraban de abordarlo con superficialidad. Ce serait qu'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir. On discute, voilà, vous me faites rire, vous me faites beaucoup rire. Et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt et vous partez. Je suis content d'être venu. Je suis vraiment pas venu pour rien, d'être ridiculisé par une journaliste locale, ça fait plaisir. Ignorando su talento actoral y reduciéndolo simplemente a su apariencia. Debido a la insistencia y acoso sobre su apariencia física, en varias ocasiones el actor ha tenido que responder con firmeza e insistir que solo estaba allí para hablar de su trabajo y poner límites para evitar las faltas de respeto hacia su persona. First of all, you smell good, which is surprising. Why is that I surprising? don't know. I just wouldn't think of a guy who would have a nice scent on, and it That's seems such a you like. I'm gonna really work hard to not take that as a shot. You know what I mean? Like, because I think you would smell nice. No, Una de sus frases más compartidas fue: "No necesito que me digan que luzco bien ahora", así como tampoco necesitaba que me dijeran que lucía mal antes. Su capacidad para responder con inteligencia y mantener la dignidad ha sido ampliamente reconocida y admirada, pero la siguiente actriz de la lista tuvo que ir más allá.
dejando al entrevistador en una posición completamente incómoda, presentándose al programa con pruebas incluidas de forma inesperada y confrontándolo. La aparición de Angelina Jolie en el programa tuvo lugar en el año 2000, poco después de que la reconocida actriz ganara el Oscar como mejor actriz de reparto por Inocencia Interrumpida. Sin embargo, lo que realmente había captado la atención mediática en ese momento no fue su logro profesional, sino el beso en la boca que le dio su hermano, James Haven, durante la ceremonia. Un gesto que generó controversia, rumores e insinuaciones incómodas que el presentador Jay Leno no dudó en convertir en objeto de bromas en su programa. Cuando Jolie fue invitada a The Tonight Show with Jay Leno, aprovechó la ocasión para confrontar directamente al presentador por los comentarios que había hecho sobre su relación con su hermano. Según explicó la actriz, estas bromas afectaron profundamente a su madre. Durante la entrevista, se notó a Jolie visiblemente molesta, con respuestas cargadas de sarcasmo y una sonrisa que apenas ocultaba su enfado. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable e inesperado, y Jolie sacó una hoja con varias de las bromas que Leno había hecho sobre ella y su hermano, y le pidió al presentador que las leyera en voz alta, dejándolo muy incómodo y realmente sorprendido. Just for me, do me a favor. And read these things that you've said. I've said? Let me see. Yeah. Let me see. What's a good one here? I highlighted the two that she really appreciated and made her sick. Oh, here we go. Okay, here we are. Este intercambio evidenció la incomodidad de Leno y la firmeza de Jolie al defender a su familia y dejar claro cuáles son sus límites sobre lo que se considera aceptable en el humor público. Pero si hablamos de algo realmente inaceptable, fue lo que le dijeron a Samuel L. Jackson en plena transmisión en vivo. Un momento realmente vergonzoso ocurrió en 2014, durante una entrevista en vivo en el canal KTLA, cuando el actor Samuel L. Jackson fue confundido con su colega Lawrence Fishburne, también actor afroamericano. El presentador le preguntó a Samuel Jackson sobre un supuesto anuncio del Super Bowl, creyendo erróneamente que él había sido el protagonista del comercial, cuando en realidad se trataba de Fishburne. La respuesta de Samuel Jackson no se hizo esperar. Reaccionó de inmediato visiblemente molesto y puso en evidencia el error del presentador. Did you get a lot of reaction to that Super Bowl commercial? What Super Bowl commercial? Oh, you know what? I've admit my mistake. You're as crazy as the people on Twitter. Right. I'm not Lawrence Fishburne. That's my fault. I know that. That was my fault. My mistake. You know what? We don't all look alike. Father, you're we may be all black and famous. You but are we all don't look guilty. alike. I am guilty. Next question. I am guilty. He thought you were Bob Dylan. Right. You're the entertainment reporter. I know. Señalando el problema de fondo con mucha seriedad y firmeza. Y no se detuvo ahí. Le recordó a Rubin que este tipo de confusión pasaba más de lo que debería, dejando en evidencia un problema de racismo sutil y estereotipos en los medios. Rubin intentó disculparse, pero ya era tarde. Jackson lo ridiculizó con clase y contundencia. Pero un prejuicio mucho peor y una caída más baja y vergonzosa fue cuando un periodista le preguntó a Tom Hardy sobre su sexualidad en vivo. En 2015, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, Tom Hardy se encontraba promocionando su película Legend, en la que interpreta a los hermanos Grey. Uno de los hermanos, Ronnie Gray, era abiertamente homosexual. El periodista Graeme Coleman, del medio LGBT canadiense Daily Extra, aprovechó ese contexto y le hizo una pregunta polémica sobre su sexualidad al actor, dejándolo visiblemente desconcertado. But what is your question? I was wondering if you find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. I don't find it difficult for celebrities to talk about their sexuality. Are you asking me about my sexuality? Sure. Why? What? Thank you. Okay. Al final, Hardy decidió interrumpirlo con un gracias. Este intercambio dejó a la sala en silencio y generó una amplia discusión en los medios sobre la pertinencia de tales preguntas en ese contexto. Hardy posteriormente explicó que no le molestaba hablar sobre su sexualidad, pero que consideraba inapropiado abordar el tema en una conferencia de prensa pública. Pero lo que sí fue realmente inapropiado fue la pregunta sobre el pasado criminal a nada más y nada menos que Mike Tyson en un programa en vivo. El que lo entrevistó es el significado perfecto de el que tenga miedo a morir, que no nazca. Mike Tyson no es solo una leyenda del boxeo, es una historia viva de lucha, caos y redención. Creció en las duras calles de Brooklyn,
donde ya a los 13 años había acumulado casi 40 arrestos por peleas y robos. Pero todo cambió cuando un entrenador descubrió su talento brutal para el boxeo. Así, Tyson se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, un fenómeno imparable. Sin embargo, su vida fuera del ring estuvo marcada por polémicas. Una de las más graves fue su condena por violación en 1992, por la que cumplió 3 años en prisión. Tyson siempre ha negado rotundamente haber cometido ese crimen, pero esta sombra nunca lo abandonó. En septiembre del 2014, Mike Tyson protagonizó un momento tenso durante una entrevista en vivo en el canal CP24. El exboxeador se encontraba en Toronto promocionando su espectáculo en vivo y había tenido una reunión con el entonces alcalde Rob Ford para apoyarlo en su campaña. Parecía una entrevista rutinaria, pero todo se salió de control cuando el presentador Nathan Downer le hace una pregunta inapropiada a Tyson, en donde fue cuestionado sobre si se consideraba apropiado apoyar a un político teniendo esos antecedentes penales, específicamente los de 1992. En el video se puede mostrar el rostro de incomodidad en el exboxeador, intentando contener la compostura ante un periodista que fue directo a la yugular con una pregunta extremadamente personal e inapropiada, pero al final Mike le respondió. Some of your critics would say, there's a race for mayor. We know you're a convicted rapist. This could hurt his campaign. How would you respond to that? Hey, I don't know who said that. You don't even know who said that. You know what I mean? And I don't have no comment to that. Because it's negative and you're being negative. I just think that you come across like a nice guy, but you're really a piece of shit. Hey, with that comment. Come on. No, that was a piece of shit. That was a piece of shit. We're doing live TV. Hey, I don't care. What are you gonna do about it? El clip se viralizó bastante, pero Tyson no se disculpó más adelante, alegando que no permitiría que nadie lo juzgara en público por su pasado. Este episodio muestra la vulnerabilidad de una figura que ha tocado fondo, pero que también lucha por controlar su narrativa. Pero una actriz que realmente intentó todo para mantener la compostura ante preguntas insistentes sobre su físico fue Anne Hathaway. Anne Hathaway, ganadora del Oscar por Los Miserables, ha sido objeto de preguntas invasivas sobre su cuerpo en múltiples ocasiones, pero hubo una en particular con una fijación inusual con su estado físico. Durante la promoción de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, en donde su personaje era Gatúbela, un periodista le preguntó en múltiples ocasiones sobre su régimen de ejercicio y su forma física. You are in phenomenal shape. Thank you. You're very gracious. You're always in great shape, but you had to make sure you were in perfect shape for this one, didn't you? It wasn't about being in perfect shape, it was about being able to do the stunts and the fighting perfectly. Ella respondió educadamente sobre su entrenamiento, pero ante la insistencia del entrevistador en detalles específicos, Hathaway se fue sintiendo cada vez más incómoda y frustrada, y no le quedó de otra que responderle de forma sarcástica. Is there a certain regimen you put yourself through in terms of the diet, the workout? What is the feline fitness regime? A lot. It's all the boring stuff that no one ever wants to do. It's just watch what you eat and get yourself to the gym. Any particular workout? Are you trying to lose weight? Well, what's the deal, man? You look great. No. No, seriously. We have to talk about this. What do you want? Are you trying to fit into a cat suit? You have to go. No, you understand me. You understand me. Uno de los momentos más tensos presenciados en vivo fue el de Mike Tyson, quien al principio parecía relajado y dispuesto a promocionar una pelea en Canadá. Todo transcurría con normalidad hasta que el periodista, en lugar de hablar de la pelea, tuvo la fantástica idea de abordar un tema extremadamente delicado: la trágica muerte de su hija Exodus, quien falleció a los 4 años en un accidente doméstico. La pregunta descolocó por completo a Tyson. Su rostro cambió de inmediato y lo que parecía una charla ligera se convirtió en un silencio tenso. Aún me pregunto cómo se le ocurrió al entrevistador tocar un tema tan personal frente a uno de los hombres más temidos y peligrosos del planeta. El conductor quedó visiblemente incómodo y sin saber cómo continuar. But whatever happened that day, was there a new Mike Tyson that came the next day? No, I did some cocaine for a week. I had to get high. I had to back then. I had to get high. I couldn't handle it at all. You have to go. No, you understand me.
Fue un momento breve, pero profundamente humano. La vulnerabilidad de Tyson mostró que detrás del campeón mundial y leyenda del ring existía un padre que aún luchaba con una herida imposible de cerrar. Si el caso de Tyson mostró el dolor de un padre convertido en incomodidad televisiva, el de Tom Cruise refleja otra batalla, la de proteger la intimidad frente a preguntas que cruzan la línea entre lo profesional y lo personal. Durante una entrevista para el programa 60 Minutos, Tom Cruise se encontraba tranquilo, respondiendo las preguntas sobre su carrera y proyectos. Todo parecía fluir hasta que la conversación tomó un giro incómodo. El entrevistador decidió indagar en su vida personal y le preguntó si Nicole Kidman había sido el gran amor de su vida. Al principio, Cruise intentó mantener el humor. Respondió con cortesía, con esa sonrisa característica que siempre muestra ante la prensa. Pero la insistencia del periodista por profundizar en el tema fue desgastando su paciencia y su actitud fue cambiando poco a poco. De pronto, su semblante cambió. Con voz firme y mirada fija, lo interrumpió con una frase que cortó el aire en el estudio. Wait, listen, here's the thing, Peter. Yeah. You're stepping over a line now. You're stepping over a line, you know you are. I suppose they're questions that people want to know. Peter, you want to know. Take responsibility for what you want to know. Don't say what other people. This is a conversation that I'm having with you right now. You're right. Okay, so I'm just telling you right now, okay? Just put your manners back in. Do you think I was out of line? Yes, absolutely. Well, I apologize for that sincerely. El silencio posterior lo dijo todo. Cuando un entrevistador ataca tu vida personal de esa manera, es importante poner límites con la mayor calma y frialdad posible. Muchas veces, esas preguntas buscan provocaciones y portadas. El periodista trató de justificarse, pero ya era demasiado tarde. El límite estaba marcado. Para muchos ese momento dejó claro que incluso la estrella más entrenada de Hollywood no está dispuesta a convertir su vida íntima en espectáculo. Mientras Tom Cruise marcaba el límite con palabras, Jamie Foxx optó por un gesto que habló más fuerte que cualquier respuesta. En una entrevista para ESPN, Jamie Foxx hablaba con naturalidad sobre su participación en All-Star Celebrity Game de la NBA. Todo transcurría entre bromas y comentarios deportivos, hasta que el entrevistador cambió de tema y le preguntó directamente por su supuesta relación con la actriz Katie Holmes. La incomodidad fue inmediata. Foxx sonrió con cortesía, pero no respondió. En cambio, envió un mensaje mucho más poderoso. Se quitó los audífonos, dejó el micrófono sobre la mesa y se levantó para marcharse sin decir una palabra, dejando a todos completamente en shock. Pictures. Did you and Katie Holmes play basketball for Valentine's Day? Like some real loving basketball game? Uh-oh. El gesto fue breve, pero tan claro que no necesitó explicación. La escena se viralizó en cuestión de horas y dejó en evidencia algo que Hollywood rara vez muestra, que incluso en medio de la presión mediática, una estrella puede elegir el silencio como la respuesta más contundente y que no todo vale en las preguntas. Para Jamie Foxx, su vida personal es muy importante y prefirió un silencio contundente como respuesta, mientras que Samuel L. Jackson desafió directamente a un periodista, mostrando que hay muchas formas de poner límites en público. Durante una gira promocional de Django sin cadenas, Samuel L. Jackson se encontró frente a un periodista británico que intentaba ponerlo en aprietos con una pregunta muy polémica. El reportero tuvo la osadía de cuestionarlo sobre el uso reiterado de una palabra con N en la película, una palabra con una carga histórica tan profunda que muchos evitan pronunciarla en voz alta. Es un término que evoca siglos de dolor, racismo y violencia en Estados Unidos, y que en el filme se utiliza para mostrar la crudeza de la esclavitud sin maquillajes ni censuras. Esta palabra es extremadamente fuerte y por ese motivo, evidentemente no puedo mencionarla aquí. El periodista, visiblemente nervioso, solo se limitaba a preguntarle por esa palabra y le mencionaba reiteradamente como la palabra N, sin atreverse a pronunciarla directamente. Pero Samuel L. Jackson, con su característica personalidad, decidió entrar en ese juego, consciente de que no iba a perder. Con su elegancia y astucia, hizo que el periodista quedara en una posición realmente incómoda, girando la situación a su favor y en contra del entrevistador al retarlo en vivo. There's been a lot of controversy surrounding the usage of the N-word in this movie, and No, nobody, none. The word would be... Oh, I don't want to say it. Why not? I don't like to say it. Have you ever said it? No, sir. Try it. I don't like to say it. Try it! Really? Seriously? We're not going to have this conversation unless you say it. You want to move on to another question? Okay. Awesome. I don't want to say it. Come on!
Will you say it? No, fuck no. That's not the same thing. Why do you want me to They're say it? gonna bleep it when you say it on your show. Say it. I can't say it. If I say it, this question it won't make air. Okay, forget it. Okay, I'll skip it. Sorry, guys. It was a good question. No, it wasn't. It was a great question. It wasn't a great question if you can't say the word. Para Jackson, esta palabra no es un insulto vacío, sino una llave para entender una realidad histórica dolorosa que muchas veces se quiere ocultar. Defendió que, aunque su uso es difícil y provoca incomodidad, era necesaria la honestidad para contar la historia que la película buscaba reflejar. El periodista terminó reconociendo la importancia de confrontar ese tabú, pidió disculpas públicas por la evasión y reconoció que no estaba preparado para abordar un tema tan delicado. Este momento mostró no solo el control y la autoridad de Jackson para poner límites en público, sino también su compromiso por proteger la dignidad histórica a través de la verdad sin filtros. Además, demostró que incluso los periodistas más experimentados pueden reconocer sus errores y volverse más conscientes de los temas que requieren mayor preparación y sensibilidad para abordarlos. Pero el siguiente entrevistador salió peor parado ante Conor McGregor y fue ridiculizado en vivo. En el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas, Conor McGregor siempre ha sido sinónimo de espectáculo, carismático, explosivo y polémico. Sus conferencias de prensa suelen ser tan comentadas como sus combates. El luchador nunca ha sido un hombre de medias tintas, pero en esta ocasión intentaron cambiarle las reglas del juego y un periodista quiso llevar la conversación por un rumbo distinto. En vez de hablar de la pelea que se aproximaba, comenzó a preguntarle sobre las críticas que había recibido después de sus derrotas. Quiso saber cómo le afectaban esos comentarios y sobre todo se podía observar cómo buscaba que esto se volviese personal para sacar la portada, con las intenciones de que McGregor se pusiese vulnerable frente a las cámaras. Pero no contaba con el revés del luchador, quien lo dejó terminar y luego, con una mezcla de ironía, frialdad y firmeza, lanzó una respuesta que nadie se esperaba. Dislike him. This is not a therapy session. Oh, no, but Las risas de los asistentes rompieron la tensión, pero el mensaje era contundente. McGregor no iba a dar el gusto de mostrarse vulnerable frente a los micrófonos. Para él, las críticas podían existir, pero su escenario para responderlas no era una sala de prensa, sino el octágono. Ese instante se convirtió en otro ejemplo de cómo los deportistas, incluso en medio del circo mediático, saben recordar a todos cuál es el verdadero escenario en el que están dispuestos a hablar, el ring. Aunque quien sí no estuvo dispuesto a soltar una palabra más y dejó en evidencia las malas intenciones durante una gira fue Robert Downey Jr. Durante la promoción de Avengers Age of Ultron, Robert Downey Jr. asistió a lo que parecía una entrevista rutinaria para la televisión británica Channel 4. Lamentablemente, el periodista encargado de hacerle preguntas sobre la película decidió cambiar las reglas del juego e ir directo a la yugular de Robert. Este hecho no sorprende, ya que tenía antecedentes con otras estrellas de irse a lo personal y generar un ambiente tenso e incómodo. Al principio todo iba bien, hasta que decidió dejar de lado el tema de la película y empezar a escarbar en su vida personal. Las preguntas se volvieron cada vez más incómodas, su pasado con las drogas, su relación con su padre y sus problemas con el alcohol, temas que no tenían nada que ver con la entrevista principal acerca de la película y su personaje. En lugar de hablar de cine, parecía un interrogatorio sobre sus fantasmas del pasado. En esa entrevista se puede notar de manual las malas intenciones con las que algunos entrevistadores buscan la yugular para sacar el titular. Downey trató de mantener la calma, pero llegó un punto en el que ya no había más que decir. Con una sonrisa incómoda y un gesto firme, se levantó de su asiento, se quitó el micrófono y puso fin a la entrevista. I mean, does that mean you're not a liberal, or that you came out of prison not being a liberal? Are we promoting a movie? To me, you've talked in other interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in, the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that. And I just wondered whether, you think you're free of all of that, or whether that's still something. I'm sorry, I really don't. What are we doing? Well, I'm just asking questions, that's all. Right. I mean, Bye. I'm sorry. It's okay. El momento se volvió viral y generó un gran debate. ¿Hasta qué punto un periodista puede presionar a una estrella sobre temas tan delicados? Para muchos, la salida de Downey no fue un desplante, sino un recordatorio de que incluso en plena gira promocional, el respeto no se negocia.
Después de que Robert Downey Jr. mostrara hasta dónde puede llegar la paciencia de una estrella frente a la presión y las preguntas personales, el siguiente momento nos lleva aún más lejos en intensidad y confrontación. En el caso de Jim Everett, la entrevista tomó un rumbo inesperado y se volvió física. En 1994, el ex mariscal de campo de la NFL aceptó sentarse frente a las cámaras para una entrevista en el programa Talk 2 de ESPN, pero lo que parecía una charla deportiva se convirtió en una provocación constante. Este incidente ya tenía antecedentes, pues el presentador lo provocaba públicamente llamándolo Chris Evert, en referencia a una tenista mujer, insinuando que era blando, una falta de respeto casi imposible de tolerar. Estas burlas habían colmado la paciencia de Jim Everett durante años, y solo se necesitaba un poco más de pólvora para que la bomba estallara. Poco a poco el entrevistador se fue acercando más al límite cuando volvió a llamarlo Chris Evert, con la intención de insinuar que carecía de dureza en el campo. Al principio, Everett mantuvo la calma, advirtiéndole con un cambio de tono y una mirada fija que habría consecuencias si volvía a llamarlo Chris Evert. El presentador no pudo resistirse y cometió el grave error de provocarlo nuevamente con ese apodo, y en cuestión de segundos sucedió lo inevitable. Jim volteó a la mesa y se abalanzó sobre el entrevistador frente a millones de espectadores. You can, but if you call me Chris Everett to my face one more time, I already did it twice. You call it one more time, we better take a station break. Well, it's a 5-minute segment, or a 5-segment show. We got a long way to go. Well, we do. We got a long way to go. We do. I'll get a couple segments out of well, you before. Well, it's good to be here with you, though. Well, it's good to see you, because too. You've been talking like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? La escena se volvió un clásico de la televisión, un recordatorio de cómo el irrespeto y la provocación, cuando cruzan la línea, pueden terminar en un estallido que nadie olvida.